Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Ayano Keiko, Sílica, notas. Segunda parte de la aburrida trama. Siri. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. La daga cayó al suelo con un ruido metálico. En Sao, Keiko era una de las personas más famosas entre los jugadores de clase media e inferior. No era tan fuerte como los jugadores de alto rango ni los clearers, y no podía avanzar tan rápido como otros, porque no conocía los entresijos del juego como otros. Tenía solo 12 años cuando consiguió el juego y empezó a jugar. Tenía solo 12 años cuando se vio atrapada en este mundo peligroso y letal. Cuando todo empezó, se asustó. Se asustó por completo. Era demasiado pequeña para esto. Necesitaba a sus padres y a su gata, Pina. Necesitaba el apoyo al que estaba acostumbrada y no lo tenía porque estaba sola en un mundo que desconocía por completo. Si ella hubiera sido uno de los probadores beta, las cosas habrían sido mucho más fáciles para ella porque los probadores beta sabían mucho sobre el juego de antemano y podían sobrevivir con su magnífico conocimiento. Pero Keiko era solo una niña asustada que compró el juego porque parecía divertido. Nunca imaginó que Callaba Akihiko la encerraría a ella y a miles de personas en este mundo increíblemente peligroso, sin posibilidad alguna de contactar con el exterior. Nunca imaginó que se encontraría vagando por ahí, temiendo por su vida, pero con la determinación de subir de nivel y aprender a protegerse. Aprendió tan rápido como pudo sin arriesgar demasiado su vida. Keiko avanzaba despacio pero con seguridad, consciente de que era una de las pocas jugadoras del juego. No había muchas de esas por allí, y la mayoría prefería permanecer oculta en la seguridad de las ciudades y pueblos, donde no podían resultar heridas. Keiko no podía culparlas. A veces sentía lo mismo. Como si no debiera salir a luchar. Como si debiera intentar llevar una vida lo más normal posible dentro de este juego. Y entonces se encontró con un hermoso dragón emplumado, y Keiko lo observó mientras se arrastraba lentamente hacia ella, como si estuviera a punto de ver qué haría. Lo que hizo fue darle cacahuetes, que al dragón parecían encantarle. Y así fue como se convirtió en domadora de bestias, una de las pocas personas que había domesticado una bestia dentro del juego. Eso fue lo que la hizo tan famosa. Era a la vez chica y domadora de bestias, así que la combinación de ambas se extendió y Keiko se vio acosada por gente que quería que se uniera a sus grupos y gremios. Se le subió a la cabeza enseguida. Disfrutaba de la atención y de la gente que parecía elogiarla y apreciarla tanto, así que se deleitó con ello. Hasta que su amiga murió y Keiko creyó que toda esperanza estaba perdida. El hecho de que su única amiga de verdad en el juego se hubiera ido la hizo paralizar la mente y, de repente, Keiko comprendió lo ciega que había estado. Que a nadie le importaba realmente ella, sino lo que era. A excepción de Kirito. El hombre vestido de negro apareció de la nada y la ayudó sin siquiera parecer reconocerla. Por un momento, Keiko se quedó atónita, porque ¿cómo era posible que alguien no la reconociera? Era Sílica, la domadora de bestias. Pero luego se relajó y todo el asunto pareció intrascendente. Y que si Kirito no tenía ni idea de quién era, no lo necesitaba. Él ya la estaba ayudando, así que ¿por qué ansiaba reconocimiento además de todo lo demás? Sin embargo, en cuanto se dio cuenta de quién era Kirito, se sintió sobre todo avergonzada. Claro, estaba atónita al darse cuenta de que había pasado un día con un despejador que era uno de los jugadores más fuertes del juego. Pero ella, que estaba tan sorprendida de no ser reconocida inmediatamente por él, al principio, se encontró pensando torpemente en cómo él parecía ser incluso más famoso que ella, y sin embargo, no tenía idea de quién era hasta que ese gremio naranja prácticamente se lo explicó. El espadachín negro. No era un nombre desconocido. Había oído hablar del líder del que se rumoreaba. Los rumores no eran precisamente amistosos, porque a mucha gente no le gustaba. Decían que era sospechoso y peligroso, y como era un jugador solitario y un golpeador, también lo llamaban egoísta. Pero cuando Keiko pensó en todo eso mientras veía la sonrisa amistosa de Kirito, no pudo evitar ignorarlo. Los demás estaban equivocados. Kirito era una buena persona que se preocupaba por los demás.
Había llegado tan lejos solo para ayudar a un jugador que ni siquiera conocía. Se vengó por el bien de alguien más. Arriesgó su vida para completar el juego y que todos pudieran regresar al mundo real. ¿Cómo puede la gente llamar egoísta a una persona así? Y ahora estaba abrazando su chocolate caliente tibio entre sus dedos mientras miraba la pantalla en la tienda de Ágil mientras estaba sentada al lado de la hermana pequeña de Kirito, Keiko, a quien no se parecía en nada. Su corazón latía erráticamente ante la escena que se desplegaba ante todos. Ya estaba un poco intranquila tras esa primera muerte en la plaza. Presentir también la muerte de Yolko le revolvía el estómago. El fuerte grito de Kirito al pronunciar el nombre de Yolko envió escalofríos por la espalda de Keiko, y ella cerró los ojos por un momento. Deseaba poder ver a Kirito en el mundo real. Deseaba poder ver estos videos con él cerca, sabiendo que estaba sano y salvo junto con el resto de los supervivientes de Sao. Pero en lugar de eso, tuvo que ver estos videos con Kirito aún atrapado en el mundo virtual. No estaba a salvo ni protegido. No estaba despierto, sino atrapado en una cama de hospital, aún dependiendo de una máquina para mantenerse con vida. No estaba con sus conocidos. Simplemente luchaba por su vida en un mundo extraño, y Keiko no tenía ni idea de cómo podía ayudar, pero quería hacerlo. De verdad quería hacerlo. Al levantar la vista, Kirito escudriñó el entorno antes de que Keiko se quedara sin aliento al ver una figura vestida de negro en un tejado cercano. Cuando la figura empezó a huir, Kirito frunció el ceño. Asuna, te dejo el resto a ti. Gritó por encima del hombro y, sin esperar respuesta, saltó por la ventana en un gran arco antes de aterrizar en el tejado opuesto. Todos en la cafetería oyeron el grito de protesta de Asuna, pero Kirito siguió corriendo y saltando de tejado en tejado sin detenerse, con la mirada fija en la figura oscura. Una vez que corrieron por tejados paralelos, Kirito volvió a tomar su espada, pero antes de que pudiera sacarla, Keiko notó un destello azul cuando la figura encapuchada sacó un cristal de teletransportación. Kirito también lo notó. Maldición. Apartó la mano de la espada y, en su lugar, lanzó 3 alfileres a la figura que escapaba, pero parecía haber estado protegido porque todos impactaron en hexágonos morados que desviaron las armas. Kirito enseñó los dientes cuando el hombre encapuchado, tenía que ser un hombre por los pequeños fragmentos de su rostro, empezó a decir algo que se tragó el viento. Y entonces la campana de la iglesia empezó a sonar y Kirito se detuvo bruscamente mientras la figura se teletransportaba. Maldita sea. Cuando la escena cambió, Kirito estaba frente a una puerta. La abrió lentamente y lo recibió Asuna, con el ceño fruncido y la espada en la mano. Idiota. ¿Estás loco?, le gritó, y Kirito la miró con cansancio y algo de sorpresa, como si no esperara su reacción. Con un suspiro, Asuna guardó su estoque en su vaina y lo miró expectante. Y bien. Detrás de ella, de nuevo sentado en su asiento, Schmidt temblaba incontrolablemente. Keiko gimió. Cerrando la puerta tras él, Kirito negó con la cabeza. No hubo suerte. Se teletransportó. Kirito apretó el puño y bajó la mirada. Su expresión no era de enojo, pero Keiko notó lo tensa que se estaba volviendo su voz. La posada está protegida por el sistema. Pensé que estaríamos a salvo aquí. Y entonces golpeó la pared, sin siquiera pensar en la notificación del objeto inmortal que apareció tras su arrebato. Maldita sea. Esa persona de la túnica era Griselda, murmuró Schmidt desde su sitio, y tanto Asuna como Kirito se giraron para mirarlo. Era el fantasma de Griselda-san. Ha vuelto para vengarse de todos nosotros. Por un instante se rió, aunque la situación no tenía nada de gracia. Ágil murmuró algo sobre que Schmidt se había vuelto loco y Keiko tuvo que asentir. Sugua frunció los labios mientras observaba en silencio. Un fantasma podría fácilmente hacer peca en zonas seguras, seguía murmurando Schmidt para sí mismo. El hombre seguía riendo, visiblemente angustiado, y Asuna lo miraba fijamente, indiferente. Kirito bajó la cabeza hasta que el flequillo le cubrió los ojos y su rostro quedó envuelto en sombras. Keiko comprendió en ese preciso instante por qué tanta gente le temía. No era un fantasma, insistió el chico. Debe haber una explicación lógica para estos 2 asesinatos en zonas seguras. Tiene que haberla.
Keiko se estremeció de nuevo ante el tono sombrío de la voz de Kirito. Cuando estaba con ella, solía sonreír y su voz se mantenía casi siempre alegre. Claro, había algunas excepciones, pero eran raras y ocasionales. Pero ahora parecía molesto. Molesto con el sistema por permitir que esto sucediera a pesar de su fe en él. Lo cual ya era confuso, porque Kirito estaba tan seguro de que el juego era justo. Parecía tan seguro antes, pero Keiko no tenía ni idea de por qué. ¿Era justo que 10.000 personas se quedaran atrapadas en Sword Art Online? No lo creía. Y Kirito, siendo uno de ellos, se suponía que desconfiaba del sistema. Se suponía que lo detestaba como los demás. Pero no parecía hacerlo. De hecho, afirmó que el juego era seguro. Bueno, quizás había algo de cierto. Keiko no tenía ni idea. Solo sabía que estaba confundida y asustada. No tenía sentido tener miedo de algo que ya era cosa del pasado, pero aún así tembló un poco mientras veía cómo la escena cambiaba. Sentados en un banco afuera, con el cielo oscuro, Kirito y Asuna miraban al suelo con solemnidad. Bueno, la postura de Asuna era un poco más erguida que la de Kirito, quien apoyó las manos en los muslos y se encorvó. Pero aún se veían abatidos. ¿Era esa persona de túnica negra realmente el fantasma de Griselda-san? Preguntó Asuna, pero Kirito no respondió. Ni siquiera se movió. Asuna miró al cielo. Ahora que lo he visto 2 veces, empiezo a creerlo también. No. Kirito seguía con la mirada baja. Eso no es posible. Para empezar, un fantasma no podría usar un cristal de teletransportación, afirmó, y alguien al fondo del café resopló y comentó que, para empezar, los fantasmas no existían. Keiko y Agi lo miraron con desaprobación antes de volver a concentrarse en la pantalla. Keiko ladeó la cabeza cuando Kirito pareció comprender algo al levantar la cabeza y mirar al frente con los ojos muy abiertos. ¿Un cristal de teletransporte?, murmuró. ¿Qué pasa?, presionó Asuna. Por un momento, Kirito pareció reflexionar sobre algo y luego se encogió de hombros. Nada, respondió, y Asuna lo miró fijamente mientras él seguía mirando al frente, apoyando la cabeza en la palma de la mano. Finalmente, sacó un paquete de comida y se lo ofreció a Kirito. El chico lo miró sorprendido. «Es para mí». Asuna no parecía divertida. «¿Qué otra cosa podría ser?», preguntó. Él seguía sin aceptarlo. «¿Crees que solo te lo estoy mostrando?», se burló. Keiko reprimió una risita mientras intentaba que la Asuna de esos vídeos encajara con la Asuna que seguía preocupándose porque Kirito no despertara aún. Intentó comprender el cambio que habían experimentado esas dos, porque debía haber sido algo grande, ¿no? Tartamudeando, Kirito tomó la comida que le ofrecía con unas palabras de agradecimiento. La desenvolvió y descubrió un sándwich delicioso dentro. Keiko sintió que se le iba a hacer agua a la boca, y ni siquiera tenía hambre. Kirito lo miró con asombro mientras Asuna le advertía que no se lo comiera rápido porque estaba a punto de caducar. Keiko arrugó la nariz. No era agradable que la comida en Aincrad no durara lo suficiente. Siempre tenía que asegurarse de que le durara, y odiaba comer con prisas. Había algo que decir sobre cómo ver la reacción de Kirito ante el sándwich de Asuna. Era como ver ese video cuando se acababan de conocer y Kirito la dejó probar la crema en su pan. Su expresión casi atónita ante el hecho de que la comida estaba deliciosa le recordó a Keiko la reacción de Asuna ante la deliciosa crema. Junto a Kirito, Asuna sacó su propio sándwich y se preparó para comer. Sin embargo, miró a Kirito cuando notó lo buena que estaba la comida. Entonces empezó a comer cuando Kirito dio otro bocado. «¿Cuándo te dieron la comida?», le preguntó con la boca llena. Sugua soltó una especie de lloriqueo de disgusto por su falta de educación, mientras algunas personas en el café reían entre dientes. Asuna, a diferencia de él, terminó de masticar antes de responder. «Dije que estaba a punto de caducar», comentó, y Kirito dio otro mordisco. «Estaba preparado para una situación así que los preparé por la mañana». Esta vez, Kirito tragó saliva antes de hablar con una sonrisa. A Keiko le pareció curioso cómo un poco de comida podía animarlo. «Nada menos del líder del equipo de asalto de los Caballeros de la Sangre», comentó con aprecio. «Por cierto, ¿dónde compraste esto?»,
No se vende, dijo Asuna, y Kirito, que estaba a punto de darle otro mordisco, la miró confundido. No puedes comprar esto, explicó la chica a su lado con claridad. Sé cocinar, ¿sabes? Algunas personas más rieron disimuladamente ante su evidente sorpresa. Kirito tragó saliva con fuerza y apartó la mirada de Asuna. Su voz salió un poco menos fluida esta vez. ¿Sabes? ¿Cómo decirlo? Empezó a murmurar, y Keiko presentía que iba a decir algo inapropiado. No se le daban bien las palabras. Sonriendo a su sándwich mientras Asuna seguía comiendo el suyo, Kirito siguió hablando. Si subastas esto, podrías hacerte rico fácilmente. Empezó a reírse incómodo, pero entonces Asuna movió la pierna bruscamente y lo aturdió, haciendo que soltara el sándwich. Este cayó al suelo y se evaporó, dejando a Kirito sin palabras mientras miraba fijamente el lugar donde solía estar su sándwich. La gente se rió a carcajadas ante su expresión triste y horrorizada. Keiko notó que Asuna solo miraba los pies de Kirito, sin inmutarse en lo más mínimo. No tengo más, comentó Asuna. Frunció el ceño levemente cuando Kirito cayó de rodillas, como si lamentara la pérdida de su preciada comida. Al ver que Kirito se quedaba así, Asuna pareció pensar que algo andaba mal. ¿Qué ocurre? Sugua resopló por sus payasadas, pero Keiko y Ágil se rieron junto con la mayoría de las otras personas alrededor del café. Keiko esperaba algún tipo de queja sentimental sobre el pobre sándwich, pero en lugar de eso, Kirito hizo callar a Asuna bruscamente y emitió un fuerte ruido, como si acabara de darse cuenta de algo. Ya veo. Lo entiendo. Gritó. No parecía ser por el sándwich. Asuna, con cara de desconcierto, le preguntó de qué hablaba. Keiko intentó ver lo mejor posible el rostro de Kirito, pero le resultó difícil. Aunque pensó que parecía bastante afligido, conmocionado. No vimos nada, dijo Kirito. Creímos haberlo visto, pero en realidad estábamos viendo otra cosa. Nunca ha habido armas ni lógica que permitan asesinatos en zonas seguras. Algunas personas en la cafetería se quejaron ante su insistencia en que el juego era justo y en que esos asesinatos no eran posibles. Pero Keiko estaba intrigada. Kirito parecía saber de lo que hablaba esta vez. Como si supiera lo que realmente había sucedido. Los labios de Ágil se torcieron con disgusto, como si estuviera decepcionado por algo, pero Keiko no tenía ni idea de qué era. Ella observó como Kirito le decía a Asuna que tanto Kais como Yolko todavía estaban vivos, lo que hizo que la gente en el café, y la propia Asuna, lo miraran boquiabierta y pidieran confirmación de que habían escuchado correctamente. Fue inútil para la audiencia alrededor del café Disei, pero Asuna obtuvo una respuesta cuando Kirito volvió a sentarse a su lado y apoyó sus brazos sobre sus rodillas, con los ojos fijos en el suelo mientras parecía pensar mucho en todo. Están vivos, confirmó Kirito mirando a Asuna. Yolko-san y Kais también, dijo, y Asuna murmuró algo con incredulidad. Kirito simplemente continuó. En zonas seguras, los puntos de vida de los jugadores no pueden disminuir en circunstancias normales. Por otro lado, los objetos caducan. Igual que ese sándwich. Claro que era por ese sándwich. Gritó alguien y algunos rieron, pero la mayoría permaneció en silencio, intentando captar cada palabra que salía de la boca de Kirito. Keiko también estaba interesada. Como Asuna seguía confundida, Kirito explicó. En aquel entonces, la armadura de Kais fue atravesada por la lanza. Pero no redujo su salud. Solo la durabilidad de la armadura. Asuna lo entendió con vacilación. Así que eso fue lo que se cayó a pedazos. Sí, solo la armadura vacía. Y en el mismo instante en que se rompió, Kais se teletransportó. Parecía que había muerto, pero fue algo completamente diferente. Le pasó lo mismo a Yolko-san. Debió de tener la daga clavada todo el tiempo que nos habló, dijo Kirito, y cuando Asuna lo cuestionó, insistió. Piénsenlo. Nunca nos dio la espalda en esa habitación. Siguió hablando mientras confirmaba la disminución de la durabilidad. Cuando llegó el momento, actuó como si una daga externa la hubiera alcanzado. Asuna bajó la mirada pensativa, con el ceño fruncido, como el resto de la gente del café. Entonces la figura de la túnica negra era. Kirito la miró. Estoy casi seguro de que fue Grimlock, le dijo.
Kains y Yolko-san se dieron cuenta de que podían fingir su muerte con su método. Incluso hicieron creer que los PK en zonas seguras eran posibles para generar aún más miedo. Con un hilo de voz, Asuna mantuvo esa línea de pensamiento. Su objetivo era encontrar y desenmascarar al culpable del caso del anillo. Fingieron sus propias muertes y crearon 2 vengadores fantasmas. Debieron dudar de Schmidt desde el principio, dijo Kirito, y luego cambió el rumbo de la conversación por completo. Todavía tienes a Yolko-san en tu lista de amigos, ¿verdad? Preguntó, y Asuna abrió rápidamente su menú y le informó dónde estaba la chica. Ya veo. En fin, dejémoslo en sus manos. Nuestra parte en este caso ha terminado. Bueno, si eso era todo, Keiko parpadeó mirando la pantalla y estaba lista para estirarse y volver con Ágil y la hermana de Kirito, pensando que el video había terminado porque si Kirito decía que no tenían nada más que hacer con el desastre de Griselda, entonces ¿qué más podían ver aparte de lo que ya les habían dado, verdad? Vio a algunos otros preparándose para irse también. Pero todos voltearon a ver la pantalla cuando la voz de Kirito volvió a salir de ella. Keiko arqueó las cejas al ver a Kirito y Asuna sentados en el restaurante, uno frente al otro. Kirito notó que no le importaba formar parte del plan de Yolko, con una leve sonrisa en el rostro. El resto del lugar estaba vacío. En serio, habían ido al peor restaurante de Sao, donde no había gente, nunca. ¿Qué harías si recibieras un objeto legendario? Asuna le preguntó a Kirito de repente. Kirito cruzó los brazos y pensó en ello un buen rato. Bueno, odio ese tipo de problemas, así que suelo ir solo, explicó, y Sugua refunfuñó algo sobre lo obvio. Asuna lo miró en silencio. En nuestro gremio, el objeto pertenece a quien lo recibió, dijo, y Kirito la miró con los labios entreabiertos. Esa es nuestra regla, añadió con una sonrisa. En Sao, es responsabilidad del jugador anunciar lo que recibió después de una batalla. Entonces es mejor establecer una regla como la nuestra que aguantar secretos y mentiras. Y es gracias a este sistema que el matrimonio en este mundo significa algo. Levantó la cabeza para mirar a Kirito, quien observaba la mesa entre ellos con una expresión vacía. Si te casas, compartirás tu almacén de objetos con tu pareja. Lo dijo como si Kirito no lo supiera. Quizás no. Keiko no tenía ni idea. Aunque intentaras ocultar algo antes, después de casarte, ya no podrás ocultar nada. Suena como una molestia, dijo alguien. ¿Por qué alguien lo haría entonces? Añadió otro. Sugua emitió un sonido entre gemido y gruñido. Dime que no fue eso lo que pasó, gimió para sí misma, y Keiko la miró con curiosidad, sin entender de qué hablaba la chica. Los labios de Ágil se curvaron un poco en dirección a la hermana de Kirito, lo que significaba que probablemente sabía de qué se trataba, pero no dijo una palabra. Kirito levantó los ojos para mirar con curiosidad a Asuna y observó mientras la chica sonreía suavemente. Compartir almacenamiento es un sistema muy pragmático, pero creo que también es muy romántico, dijo. El chico parecía un poco preocupado cuando una camarera NPC apareció y les sirvió la comida. Kirito la miró y luego se giró hacia Asuna. Asuna, ¿te has casado antes? Preguntó sin rodeos. Keiko y Sugua se ahogaron, mientras que Ágil rió a carcajadas al ver cómo la expresión de la chica en pantalla pasaba de relajada a indignada. Tomó su tenedor y lo apuntó rápidamente a Kirito, quien se asustó y empezó a agitar las manos frenéticamente frente a su cara. No te equivoques, exclamó. El café se llenó de risas entre los espectadores. Acabas de decir que es romántico y artificial. Dijo pragmático, idiota, gruñó Sugua, cubriéndose la cara con ambas manos. Only-chan, me estás avergonzando. Se quejó. No he dicho eso. Protestó Asuna y lo pateó por debajo de la mesa. Él se estremeció e hizo una mueca de dolor, y todo su cuerpo pareció temblar de miedo. Sí, no solo era malo con las palabras. Era horrible con ellas. Dije que es romántico y pragmático. Asuna dejó el tenedor, se cruzó de brazos y miró hacia otro lado con desafío. Pragmático significa práctico y realista. Kirito se relajó lentamente mientras ella parecía calmarse, y ante su última palabra, juntó las cejas. Realista. Matrimonio en Sao. Con los ojos cerrados, Asuna aclaró. Es muy directo.
Imagínate compartir tu almacenamiento, le dijo, y luego abrió los ojos de par en par para ver a Kirito mirándolo pensativo. ¿Qué? Almacenamiento compartido, reflexionó en voz alta. Las risas en la cafetería finalmente se calmaron. De repente, Kirito volvió a mirar a Asuna. ¿Qué pasa con los objetos si tu pareja muere? Preguntó, y ante la confusión de Asuna, explicó. Tu almacenamiento es compartido. ¿Qué pasa si muere una persona? ¿Te refieres a Griselda-san y Grimlock-san? Preguntó Asuna y apartó la mirada, como si ella también intentara descifrarlo. Así es, si uno de ellos muriera. Keiko miró la pantalla con los ojos abiertos. Pensó que ya habían terminado con ese desastre. ¿Por qué Kirito lo mencionaba de nuevo? Kirito tenía esa mirada en los ojos, como si ya tuviera la respuesta que necesitaba. ¿No le darán todos los objetos a la otra persona? Asuna, jadeando, lo entendió rápidamente. Lo que significa que el anillo raro en el almacén de Griselda-san debería ser con Grimlock y no con el asesino, completó, y cuando Asuna preguntó si el anillo no había sido robado, Kirito la miró fijamente. No, no es eso. Fue robado, dijo con firmeza. Keiko se preguntaba cómo alguien de su edad sabía resolver esos misterios. ¿Había ido a una escuela especial de espías o algo así antes de jugar a Sao? Sabía que no era así, Kirito simplemente era inteligente, pero aún así era fascinante. Grimlock robó el anillo de su propio almacenamiento, afirmó Kirito. Asuna jadeó. ¿Por qué le haría eso a su propia esposa? Susurró Keiko, temblando ante la sola idea de que alguien en quien confiaba todo lo que tenía la apuñalara por la espalda de esa manera. ¿Acaso no era culpa de Schmidt, después de todo? Es terrible. ¿Cómo pudo? Sugua rodeó los hombros de Keiko con la mano para consolarla, y la joven se inclinó ante el contacto. Con Kirito era diferente. Cuando estaba con el chico dentro del juego, él le ponía la mano en la cabeza cada vez que decidía iniciar contacto físico. Tampoco la consolaba con eso. Simplemente parecía hacerlo cuando le apetecía. Pero el abrazo de Sugua era cálido, e hizo que el corazón acelerado de Keiko se relajara un poco. Se quedó sin aliento por un instante cuando la escena cambió y mostró un bosque oscuro y brumoso. Kirito, por alguna razón, cabalgaba hacia un grupo de personas reunidas bajo un gran árbol. Había dos personas de pie, una al lado de la otra, Yolko y Kains, al menos Keiko supuso, que les apuntaban con un arma desde una figura encapuchada. Había tres personas con el rostro oculto bajo esas capuchas oscuras. Y había otra persona tendida en el suelo, a punto de ser rebanada con un arma que Keiko no podía ver con claridad desde esa distancia. Sin embargo, reconoció a la persona como Schmidt, así que había 6 personas allí en total. Y Kirito no parecía tener a Asuna con él. El encapuchado que estaba a punto de atacar a Schmidt detuvo su ataque al oír el caballo acercándose y bajó la mano mientras los 6 se giraban para ver a Kirito caer del caballo mientras este se levantaba sobre sus patas traseras. Con un gruñido, Kirito cayó al suelo, se levantó y alejó al caballo de allí. Algunos rieron entre dientes ante la incómoda caída de Kirito, pero al chico de la pantalla ni siquiera pareció importarle. Simplemente se levantó y empezó a hablar sin rodeos, como si no estuviera arriesgando su vida. Otra vez. Idiota, susurró Sugua, con la vista fija en la pantalla mientras parecía apretar un poco la pequeña figura de Keiko. A la chica no le importó mucho, la verdad. Parece que llegué justo a tiempo, dijo Kirito con franqueza. Caminó lentamente hacia el grupo. ¿Qué van a hacer ahora? Nuestros refuerzos llegarán pronto. ¿Hablaba en serio? ¿Acaso Asuna y él llamaron a otros para que los ayudaran? Keiko no estaba muy segura. ¿Querrían enfrentarse a 30 personas del equipo de asalto? Una de las figuras encapuchadas resopló, y Kirito desenvainó su espada y adoptó una postura de combate, con la mirada fija en los 3 que tenía delante, sin miedo. Pasaron unos largos instantes sin que nadie se moviera. Kirito mantuvo la mirada fija en quien parecía ser el líder del pequeño grupo, sin pestañear. Y entonces, por fin, el líder encapuchado chasqueó los dedos y los otros 2 envainaron sus armas. Yolko cayó al suelo, aturdido. Kirito mantuvo la vista fija en los 3 encapuchados mientras se alejaban. Incluso se giró con la espada lista para seguir cada uno de sus movimientos.
Sin embargo, en cuanto se alejaron tras la niebla que lo cubría todo, Kirito suspiró aliviado y guardó la espada antes de volverse hacia las 3 personas que quedaban bajo el árbol. Su mirada se fijó en la de Yolko, con expresión impasible. Me alegra que nos volvamos a encontrar, Yolko-san, dijo. La chica inclinó la cabeza. Quería disculparme contigo cuando todo terminara. Volvió a mirarlo. Pero supongo que no me creerás aunque te lo diga, ¿verdad? Ante eso, Kirito le ofreció una sonrisa y luego se giró hacia Schmidt cuando el hombre dijo su nombre, desviando su atención de Kains y Yolko. Gracias por salvarnos, dijo Schmidt, arrodillándose mientras miraba al chico. Pero ¿cómo lo supiste? Que esos 3 nos emboscarían aquí. Añadió eso último, como para asegurarse de que Kirito entendiera de qué hablaba. Francamente, era una buena pregunta. No lo sabía, dijo Kirito sin rodeos. Las 3 personas presentes en el bosque lo miraron atónitas. Simplemente deduje que es una posibilidad. Volvió a mirar seriamente a Kains y Yolko. Kains-san, Yolko-san, Grimlock-san les fabricaron esas 2 armas, ¿verdad? Los 2 jugadores se miraron un momento antes de volver a mirar a Kirito. La que hablaba, una vez más, era Yolko. Al principio no estaba dispuesto, admitió. Dijo que quería que Griselda-san descansara en paz. Finalmente, Kains pronunció sus primeras palabras. Pero como insistimos en rogarle, accedió a nuestra petición. Kirito no parecía enojado ni molesto, solo un poco lastimero. Lamento decírtelo, pero no se opuso a tu plan por el bien de Griselda-san, dijo, e ignoró por completo la sorpresa de los 2. Si organizas incidentes descabellados como asesinatos en zonas seguras, atraerás demasiada atención y con el tiempo la gente se dará cuenta. Apartó la mirada de ellos y volvió al suelo. Me di cuenta hace solo media hora. Se movía rápido, comentó una mujer al azar. Se oyó el murmullo de otra que coincidía con ella. Keiko no pudo evitar estar de acuerdo. Escuchó aturdida mientras Kirito parecía explicarles todo lo que él y Asuna habían descubierto a las 3 personas de ese gremio desmantelado. Escucharon con los ojos muy abiertos, como si acabaran de ver un fantasma. Nadie podía culparlos. Una vez que Kirito terminó de hablar, Schmidt fue el primero en hablar. Grimlock. ¿Fue él quien envió ese memorándum y mató a Griselda? No. No creo que se ensuciara las manos directamente, respondió Kirito con serenidad. Probablemente les pidió a jugadores rojos que cometieran el asesinato. Pero si él es el culpable, ¿por qué nos ayudó con nuestro plan? Preguntó Yolko. Le explicaste tu plan, ¿verdad? Podría usar esto para enterrar el estuche del anillo para siempre. Schmidt, Yolko-san y Kains-san esperó la oportunidad de que los 3 estuvieran juntos para borrarlos a todos de una vez, dijo Kirito, y cuando Schmidt bajó la mirada y murmuró que esa debía ser la razón por la que habían aparecido los jugadores de PK, Kirito asintió con la cabeza. Probablemente han estado en contacto desde el asesinato de Griselda-san. En el suelo, Yolko pareció desmayarse al ver cómo los acontecimientos la alcanzaban, y Kains rápidamente la sostuvo. Keiko no podía culparla. Ella misma se sentía mal por la trama que se escondía tras todo lo que sucedía en ese video. Estaba tan contenta de que Kirito y Asuna hubieran logrado resolverlo todo a tiempo. Que Kirito llegara antes de que asesinaran a los 3 jugadores. Habría sido horrible si Kirito y Asuna hubieran dejado todo atrás para siempre. Si Kirito no hubiera pensado un poco más en todo esto, 3 personas más habrían muerto en vano. Detrás de la barra, Ágil miraba la pantalla del televisor con ojos entrecerrados y calculadores, como si aún estuviera molesto. Bajó la mirada, como si se hubiera perdido algo que Keiko ni siquiera sabía que intentaba hacer. ¿Acaso no sabía ya todo esto? ¿O acaso Kirito y Asuna no habían vuelto para contarle el resto de la historia? Le dejaron con la idea de que tal vez la gente pudiera hacer PK en zonas seguras. Era inquietante vivir con eso en esa época, ¿verdad? Keiko se habría asustado si hubiera estado en el lugar de Ágil en ese momento. Lo encontré, dijo Asuna, y su voz rompió el silencio del café Disei. Keiko volvió a mirar la pantalla, cuando Asuna atrajo la atención de las 4 figuras. Todas se giraron para mirarla mientras ella avanzaba con un hombre alto con camisa blanca, pantalones negros, sombrero, abrigo oscuro y grandes gafas de sol.
con el bosque oscuro y la niebla como telón de fondo, a Keiko no le gustó la apariencia del hombre. La asustó. Con el ceño fruncido, Kirito miró fijamente al hombre que conducían hacia ellos. Escuchemos los detalles directamente del culpable, dijo, y Asuna y el hombre se detuvieron a poca distancia del resto. A pesar de que el estoque de Asuna estaba apoyado contra la espalda del hombre, este sonreía, como si la escena no le resultara tan intimidante como debería. Keiko se apretó aún más contra su gua. «¿Cuánto tiempo sin vernos, chicos?», dijo el hombre con indiferencia. Grimlock, se recordó Keiko. Tenía que ser él. Cuando Yolko tartamudeó una pregunta desfigurada sobre si realmente hizo lo que Kirito afirmaba haber hecho, la sonrisa desapareció de su rostro y el rostro de Yolko se contorsionó de ira. «¿Por qué, Grimlock?», exclamó, conteniéndose solo por la mano de Kains en su hombro. «¿De verdad deseabas tanto el dinero como para robar el anillo y matar a tu esposa?». Para disgusto y confusión de todos, tanto en la pantalla como en el pequeño café, Grimlock soltó una carcajada. «¿Dinero?», resopló mientras Yolko lloraba. Hizo que todos lo miraran de nuevo. Yolko abrió mucho los ojos e ignoró las lágrimas en sus mejillas. «¿Dinero, dices?». Volvió a reír un momento y luego su alegría desapareció. «No era por dinero. Tenía que matarla como fuera. Si bien era mi esposa aquí, también lo era en el mundo real». «Eso es aún peor», exclamó alguien. «¿Qué le pasa a este tipo?». Todos quedaron impactados por esta revelación en pantalla, pero Grimlock simplemente continuó. «Era una esposa perfecta e ideal. Era linda y obediente. Nunca discutimos. Pero cuando nos vimos atrapados en este mundo juntos, ella cambió», dijo con tono sombrío. «A diferencia de mí, este terrible juego de la muerte no la sobresaltó, ni la impactó, ni la dejó traumatizada. Se volvió mucho más vivaz y activa que antes. Tuve que aceptarlo. Que la Yuko que amaba había desaparecido». Entonces, su voz se hizo cada vez más fuerte a medida que su tono se volvía más demencial. «Y sí, en este mundo donde el asesinato es posible, la encierra. Quise encerrar a Yuko tal como apareció en mis recuerdos para siempre. ¿Quién puede culparme por eso?». Todos se quedaron sin palabras. Todos, tanto en el mundo real como en el virtual del pasado, todos lo miraron fijamente tras su arrebato, con expresión de asombro y disgusto. Keiko sintió que se iba a desmayar. Este hombre, había asesinado a su propia esposa porque cambió y él no quería que lo hiciera. Eso era. Keiko ahogó un fuerte sollozo con su mano y la mano de su gua comenzó a subir y bajar por su espalda mientras parecía tratar de consolar a Keiko, mientras también luchaba contra sus propios sentimientos. Kirito fulminó a Grimlock con la mirada aún más acalorada. «¿Mataste a tu esposa por tal razón?», preguntó con disgusto. «Esta razón es más que suficiente», argumentó Grimlock con calma. «Algún día tú también lo entenderás, Detective Kun», dijo Grimlock. Sin embargo, Keiko se negaba a creerlo. Se negaba a creer que alguien como Kirito pudiera sentirse así alguna vez. Mientras encuentras el amor, y cuando estás a punto de perderlo. El hombre le sonrió a Kirito y el chico se tensó. «No, te equivocas, Grimlock-san», interrumpió Asuna con voz fría y sin emociones. Envainó la espada y se acercó a Kirito. El chico la miró con asombro al verla detenerse frente a él, de espaldas a Grimlock. «No era amor lo que sentías por Griselda-san», dijo, y luego se giró para encararlo, con la voz aún más áspera. Era la sensación de posesión. Ante esas palabras, Grimlock pareció ahogarse, y luego cayó lentamente de rodillas, cabizbajo. Kirito parecía que iba a acercarse, pero los otros tres pasaron junto a Asuna y a él y se detuvieron junto a Grimlock. Kirito los miró sorprendido. Kains miró severamente a Kirito. «Kirito-san, ¿puedes dejárnoslo?», preguntó. Y como a Kirito no le importó, él y Schmid levantaron a Grimlock y se lo llevaron. Yolko se quedó un momento más para hacer una reverencia agradecida antes de irse con sus exmiembros del gremio. Kirito y Asuna también le devolvieron la reverencia y los observaron mientras se marchaban uno al lado del otro, con el sol saliendo tras sus espaldas. Estirándose y bostezando, Kirito parecía que finalmente estaba relajándose de nuevo.
pero Asuna seguía mirando al frente, con el rostro algo abatido. Oye, murmuró, y Kirito soltó las manos y se giró hacia ella. En teoría, si te casaras, empezó, y Suguha balbuceó mientras Keiko intentaba adivinar la reacción de Kirito. Y notaras una faceta de tu pareja que no conocías, ¿qué pensarías? Hay que reconocer que Kirito no se asustó demasiado. Se estremeció un poco antes de recuperar la compostura cuando Asuna lo miró de reojo. Tras un momento, se giró hacia Asuna y respondió con sinceridad. Supongo que me considero afortunado, dijo, y cuando Asuna lo miró con curiosidad, Kirito pareció sentirse incómodo por fin. ¿Sabes? Si te casas con alguien, significa que amas cada faceta de tu pareja que ya conoces. Así que si descubres una nueva faceta, ¿no significa que tendrás aún más que amar? Los labios de Suguha se torcieron. ¿Qué sabe él? Nunca parecía interesarse por las chicas antes de Sao, se quejó, pero una leve sonrisa se dibujó en su rostro. A Keiko, sin embargo, le pareció dulce. Aunque Kirito parecía esperar que Asuna lo atacara en cualquier momento. Por un instante, Asuna lo miró, y luego suspiró y apartó la mirada. Como sea, decidió. Más importante aún, tengo hambre. No tuve tiempo de comer bien antes, comentó, y Kirito asintió vacilante, bajando finalmente las manos. Asuna se estiró un poco. Llevamos 2 días fuera del frente. Tenemos que volver al trabajo mañana. Sí. Quiero superar este nivel para el final de esta semana. Asuna no dijo nada después de eso y simplemente comenzó a alejarse. Entonces Keiko se atragantó cuando Kirito se giró para mirar el árbol que había detrás de ellos. Se quedó paralizado, igual que todos los presentes en el Café Disei. Allí, bajo el árbol, había una mujer con capa roja, cabello castaño y ojos brillantes que le sonreía a Kirito. El chico entreabrió los labios sin emitir sonido alguno y agarró rápidamente el brazo de Asuna sin apartar la vista de la mujer bajo el árbol. Ni siquiera le respondió a Asuna cuando la chica le preguntó qué le pasaba y simplemente señaló a la mujer de la capa roja. Los dos jugadores se quedaron boquiabiertos al ver a la mujer que tenían delante, que parecía brillar con el sol naciente tras ella. Era una vista magnífica. Keiko no quería creer en fantasmas, pero estaba casi completamente segura de que esa mujer no era otra que Griselda. ¿Cómo era posible? Eso la superaba, pero en el fondo lo sabía. Y sabía que Kirito y Asuna también. A diferencia de Kirito, quien parecía fascinado por la extraña vista, Asuna desvió lentamente la mirada hacia Kirito y, en silencio, absorbió su asombro. Para cuando volvió a mirar el árbol, el fantasma de Griselda había desaparecido. Aún así, Kirito seguía mirando el espacio donde ella solía estar, inmóvil y sin pestañear. Oye, Kirito-kun, Asuna rompió el silencio tras un largo rato. Vamos a añadirnos como amigos. Espera, ¿no lo habían hecho ya? Exclamó alguien. No eran realmente amigos, comentó Agil con cierta ironía, con un dejo de diversión en su tono de voz. Simplemente parecían no llevarse bien. Cuando Kirito tarareó y la miró, Asuna le ofreció una sonrisa. Aún no lo hemos hecho, ¿verdad? Si ambos estamos en el equipo de asalto, es un inconveniente si no podemos comunicarnos. Pero también soy solista. No dije que tuvieras que formar equipo conmigo, replicó Asuna. Y también deberías hacer amigos. Kirito la miró como si no supiera qué le pasaba. Sí, bueno, no diría que es inconveniente. Se interrumpió cuando ella le dio una palmadita en el hombro, sin dejar de sonreír. Era casi como aquella sonrisa que le ofreció tras derrotar al primer jefe del juego, en el primer piso. Al parecer, cuando Asuna no formaba parte de Kobe, Kirito era aún más reservado que él en ese momento. Piénsalo mientras comemos algo, le dijo Asuna. Volvamos primero al pueblo. Y luego empezó a alejarse, mientras Kirito la imitaba torpemente. Keiko oyó algunas risitas ante su vergüenza y se encontró sonriendo también. A pesar de todo lo malo que pasó en ese video, bueno, también hubo cosas graciosas, divertidas y entrañables. La pantalla finalmente se volvió negra después de eso, lo que significaba que esta vez sí había terminado.
Keiko se recostó en su asiento y escuchó mientras la mayoría de la gente salía del café hablando del último video como si fuera un programa de televisión en lugar de la vida de Kirito presentada ante todos sin ningún tipo de privacidad. Se preguntó si alguien había intentado siquiera evitar que esos videos se mostraran a todos. Algunas personas se quedaron y se acercaron a Ágil para pedir bebidas y quizás algo de comer. El hombre se encargó de todo rápidamente, charlando con naturalidad y procurando no mostrar lo cansado que estaba de tanto moverse. La mirada de Keiko se desvió hacia las muletas que tenía apoyadas en su taburete. No le importaban mucho, pero después de sentirse tan ligera durante 2 años, era extraño estar atrapada en un cuerpo tan pesado e incompetente. Sugua la soltó y bostezó. ¡Guau! Miró el reloj que colgaba de la pared y se levantó rápidamente, con un movimiento tan fluido que Keiko sintió un poco de envidia por su falta de discapacidad. ¡Qué hago? Iba a quedarme a charlar un rato, pero también quiero visitar a Kazuto en el hospital antes de volver a casa, les dijo a Keiko y a Ágil. Así que supongo que nos vemos por ahí. Ella empezó a decir adiós con la mano, pero Keiko se puso rápidamente de pie, sujetándola con las manos mientras luchaba con fuerza contra su cuerpo debilitado. Espera. Chilló, y Sugua tarareó confundida y ladeó la cabeza mientras miraba a Keiko con curiosidad. Espera, puedo. Keiko bajó la mirada e intentó ignorar el ardor de sus mejillas. Era valiente. Vivía en un mundo de monstruos. Podía enfrentarse al mundo real. ¿Se crees que pueda ir contigo? ¿Eh? Sugua la miró fijamente. ¿Al hospital? Ajá. La hermana de Kirito lo pensó un momento y luego se encogió de hombros. Claro, ¿por qué no? Decidió. Parecía que le caías bien. Seguro que le alegrará saber que fuiste a visitarlo cuando despierte. Su voz vaciló un poco cuando mencionó que Kirito finalmente había despertado, pero luego simplemente sonrió alegremente y se acercó a Keiko, sosteniendo su peso hasta que la niña más joven encontró su equilibrio con la ayuda de las muletas. ¿Está bien, listo?, preguntó Sugua. Asintiendo, Keiko siguió a Sugua fuera del Disei Café después de despedirse de Ágil por encima del hombro. La habitación del hospital estaba bastante silenciosa. Los rayos de sol se filtraban por las persianas de la ventana y se oía un pitido constante proveniente de una de las máquinas que rodeaban la cama. 2 sillas estaban junto a ella, ambas de frente a la persona que yacía allí, inmóvil. Keiko avanzó con vacilación, sus muletas resonando contra el suelo limpio. Descubrió que no podía apartar la vista del rostro pálido que descansaba sobre la almohada encima de la cama. Era Kirito, pero también era la versión más débil y patética de él que jamás había visto. A diferencia del simpático, encantador y fuerte jugador que Keiko conocía de Sao, Kirigaya Kazuto era un niño pálido, delgado y casi frágil que parecía estar profundamente dormido. Bueno, el casco arruinaba un poco la ilusión, pero aún así era tan morbosamente pacífico. Era difícil imaginar a este niño tierno, pequeño e inconsciente luchando contra monstruos que mataban a hombres el doble de grandes que él. Era difícil imaginar a alguien como él completando Sword Art Online. Era difícil imaginarlo parado frente a 7 jugadores naranjas con armas listas y sin mover un músculo para intentar escapar, porque era tan fuerte que ni siquiera podían hacerle daño. Era imposible imaginar a este chico como el jugador intrépido que Keiko tanto admiraba. Su hermano por un día. Con una mirada a Sugua, Keiko avanzó contoneándose y se detuvo justo al lado de la cama. Observó en silencio el rostro inocente de Kirito. Estaba demasiado delgado, como ella después de esos 2 años, y probablemente tendría tantos problemas con su cuerpo como el resto de los supervivientes, pero ahora mismo, Keiko solo podía mirarlo fijamente y dejar que las lágrimas le resbalaran por el rostro. ¿Por qué no despertaste tú también?, susurró con voz temblorosa. No hubo respuesta, claro, porque Kirito no estaba. Al menos, no estaba consciente. Pero su cuerpo sí. Nos salvaste a todos, pero no te salvaste a ti mismo. Sorbió y se secó las lágrimas, con una sonrisa temblorosa dibujándose en su rostro. Supongo que ahora nos toca salvarte, ¿no? No necesitó decir nada para que ella obtuviera su respuesta. Notas. No tengo absolutamente nada que decir.
Salvo que tengo una idea para un fanfic en este fandom que sé que intentaré escribir, pero simplemente no quiero. Además, si alguno de ustedes conoce películas como Journey o A Whisker Away, fantasía romántica o algo así, y anime, por favor, díganmelo. Busco algo interesante y con buenos gráficos, porque si no me gusta, no lo veré. Lo cual es terrible, debo admitirlo, pero no puedo evitarlo con el anime. La única razón por la que vi Sword Art Online fue porque pensé que Kirito y los demás eran adorables en lugar de ingeniosos y un poco intimidantes. Está bien, me callaré ahora.